quiero hablarles de una historia del Antiguo Testamento, en la cual nos ilustra, podríamos decir, poderosamente nuestra condición de nuestra alma antes de conocer a Cristo y, por supuesto, nuestra responsabilidad después de conocer a Cristo en cuanto a la salvación. Y esta historia narra de un hecho en el cual es muy triste, algo que sucedió realmente y que lo podemos nosotros analizar en su contexto y obviamente traer la enseñanza para la iglesia de hoy. Este sermón se titula No estamos haciendo bien. Y es la historia de 4 leprosos. 4 leprosos que prácticamente resignado a morir, sin ningún tipo de esperanza ni méritos, se encuentran con la máxima bendición para ellos. En ese momento era comida, en ese momento era abrigo. Encontraron tesoro del ejército enemigo de los sirios. Y esta historia nos va a llevar a nosotros a ver la necesidad que tenemos y nos desafía, obviamente, a pensar si nuestro papel como cristiano, a la luz de la Escritura, está obteniendo un aprobado o está obteniendo un desaprobado. Si nosotros vemos en la palabra del Señor, Jesús le dijo a todos sus discípulos antes de ascender que ellos esperaran reunidos juntos hasta que viniese el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces recibirían poder para ir a llevar el mensaje a toda Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. De no haber sido por la obra del Espíritu Santo, ninguno hubiera salido de ese aposento alto. Se hubieran quedado allí seguros, guardados, cómodos, confortados. Pero el motivo de por qué el Evangelio llegó hasta el día de hoy a nosotros y todavía hay personas que necesitan escucharlo es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que si tenemos la instrucción, el poder y la guía del Espíritu Santo y nosotros no estamos evangelizando, si tú no estás evangelizando, no estás haciendo bien. Deberías empezar a rever qué es lo que te detiene. ¿Por qué no estamos cumpliendo las tareas que necesitamos cumplir? Y por eso es que este mensaje los va a confrontar, este mensaje los va a exponer delante del Señor. Tal vez en algunos casos puede llegar a ofender, pero la Escritura nos muestra que su palabra es como un martillo que quiebra la roca y entonces, hermanos, si el efecto ha llegado es porque el fruto va a ser evidente. Pero a mí me da mucha pena ver y entender que hay muchas personas, incluso hermanos que dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan, necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Mi familia necesita conocer el Evangelio de Cristo, mis parientes, mis vecinos, las personas que se rodean todos los días conmigo necesitan conocer el Evangelio de Cristo. Y si yo no lo estoy haciendo, pues no estoy haciendo bien. La cita está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7. En su contexto, el profeta Eliseo venía de hacer algo milagroso, de hacer flotar el hacha que se había caído en el río Jordán. Pero desde el versículo 24 es el contexto, pero hoy voy a tomar primeramente el texto para que podamos analizarlo. Y está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 9. Donde dice la Escritura, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos sentados aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, era el bando enemigo,
Y si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Entonces se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué pasó? No había allí nadie. Leamos junto el versículo 6. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendos de carro, ruidos de caballo y estrépito de gran ejércitos, y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Fíjense en todo lo que ellos imaginaron, ¿no? ¿Y qué pasó? Versículo 7 dice: Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas, y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y ¿qué hicieron? Comieron, ¿qué más? Bebieron, ¿y qué otra cosa? Tomaron de allí plata, oro, vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y se fueron a esconderlo. Y luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Esto está mal lo que estamos haciendo. Hoy es día de buenas nuevas. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta que amanezca, nos alcanzará nuestra maldad. En otra versión dice: seremos hallados culpables, responsables. Vamos pues ahora, entremos y demos las buenas nuevas, la noticia, a la casa del rey. Voy ahora dejar que estos versículos, por un momento, el Espíritu Santo empiece a hablarnos. En este texto, creo que usted ya entiende hacia dónde va el mensaje. ¿Ya lo entendió? Porque esta historia, hermano, nos desafía a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre el papel que estamos nosotros teniendo como cristianos. ¿Qué hubiera hecho Cristo en este lugar, en este caso? ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos, seguidores de Cristo? Porque muchas veces después de recibir la salvación y de obtener eterna bendición en Dios, lo que hacemos es acomodarnos en nuestro confort, en una iglesia local, donde nos sentimos a gusto, donde nos hace bien estar juntos, y nos olvidamos de que hay un mundo hambriento, desesperado y peligrando de muerte por la necesidad de salvación. Pero hoy Dios nos recuerda esto. No estamos haciendo bien. Este es el día de buenas noticias y nosotros callamos. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo en tu palabra. Háblanos, Señor, con todo poder y autoridad y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. En el contexto, desde el versículo 24, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de los sirios, reunió sus ejércitos y subió y sitió Samaria. ¿Sabe lo que es un sitio? Es cerrar la ciudad, nadie entra y nadie sale. ¿Se acuerda cómo estuvimos en la pandemia? Que si íbamos a comprar nosotros el pan, ahí nomás nos metían en un patrullero y nos llevaban presos. Raro, ¿no? Pero para que se dé una idea de un sitio es: no tenés que salir de la casa. Pero esto era una guerra, esto era violento, esto era totalmente violento. Y los sitios no tenían
fecha de caducidad, no se sabía cuándo terminaba, porque la estrategia de sitiar una ciudad era debilitar a los habitantes de la ciudad, porque cuando estaban sitiados ya no venían los proveedores para traer, ellos no podían salir a buscar en sus campos lo que habían cosechado, no podían ir a buscar de sus graneros, no podían traer nada de comida, y lo que sucedió es que ellos empezaron a debilitarse. Por eso el versículo siguiente dice que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Fue tan devastador, fue tan terrible, que la consecuencia del hambre era ya desesperante. ¿Por qué? Porque ellos comían, por ejemplo, una cabeza de un asno, llegaron a comer la cabeza de un burro y la comercializaban entre ellos. Y para agregarle algo más duro a esta escena, ellos comían estiércol de paloma. Comercializaban estiércol de paloma. Pero resalta esta historia algo terrible para la humanidad, que es el canibalismo. Porque dice que cuando el rey estaba pasando por el muro, el rey de Israel, viendo el desastre de este sitio, una mujer le gritó: "¡Sálvanos, rey!". Y él le dijo: "Si Dios no te salva, ¿cómo piensas que yo te voy a salvar? Pero cuéntame, ¿qué es lo que te está pasando?". ¿Y qué le dijo esta mujer? Dice, ella respondió, dice, esta mujer me dijo: "Da acá tu hijo, lo comeremos, lo vamos a cocinar". Versículo 29, ¿lo ven? "Cocimos pues a mi hijo y lo comimos". ¿Usted daría a su hijo para que lo comamos? Y al otro día yo le dije: "Ahora dame tu hijo para que lo comamos". Y ella lo había escondido. Entonces el rey rasgó sus vestiduras y se enojó con Dios y se enojó con el profeta. Y un mano derecha del rey dijo que no iba a creer ninguna ayuda, ninguna solución que venga. Porque Eliseo, el profeta, dijo: "Mañana a esta misma hora, a la puerta de la ciudad se va a vender mucha comida a muy poco precio". ¿Ven el panorama? ¿Ven el contraste? ¿Un cambio? Y mano derecha del rey dijo: "Aunque Dios abra las ventanas de los cielos, yo no lo voy a creer". ¿Y qué le dijo el profeta? "Con tus ojos lo verás, pero tú no vas a comer". Y con todo esto es el contexto que entramos a esta situación. Los leprosos no sabían lo que estaba pasando adentro, solamente sabían que había hambre. Nunca escucharon una profecía. Nunca supieron que iba a haber un cambio. Nunca supieron que iba a haber esperanza. Por eso es que acá vemos claramente cómo este texto nos representa a cada uno de nosotros y nos va a hacer recordar lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Y cuando conocimos a Cristo, ¿cuál es nuestra tarea, nuestra responsabilidad? Es de ser mendigos a ser portadores de un mensaje de buena noticia. Así que, mis hermanos, estos 4 leprosos, según la ley de Moisés, por ser leprosos ya no podían estar en su casa, ya no podían entrar a la ciudad, estaban excluidos y expulsados por la condición de su lepra. Debían gritar: "Impuro, impuro", y estar a una distancia de 15 metros. No podían ellos estar bajo ningún aspecto relacionándose con nadie, ni con sus familiares, ni con sus hijos. Estos 4 leprosos estaban parados en la puerta porque sabían que no podían entrar por ley, pero tampoco podían entrar para comer porque no había comida allí adentro. Pero ellos decían: "Tampoco podemos ir para allá, para el campamento, porque son enemigos. Y si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre". Una situación calamitosa.
Porque lo primero que muestra esta historia es que nuestra condición antes de Dios era como estos leprosos. Nosotros éramos así. Estábamos condenados a muerte. Porque estos leprosos de esta historia muestran la peor condición posible. Es tal cual como nosotros estábamos antes. Eran rechazados y excluidos de la sociedad. Ellos no podían tener bajo ningún aspecto esperanza de que alguien los ayude porque por ley no podían estar. Ellos eran rechazados y estaban excluidos por la sociedad. Así como nosotros estuvimos rechazados y excluidos para siempre. Esa era nuestra condición delante de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 3:23? Esa era nuestra condición. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo éramos esos leprosos, apartados, expulsados por nuestros pecados delante de Dios. También estos 4 leprosos estaban al borde de la muerte, prácticamente por su enfermedad, porque la lepra es la pudrición de la carne, dolor intenso, infección en todo el cuerpo, que los lleva a la muerte. Esta enfermedad prácticamente era llamada los muertos vivientes. Peyorativamente así decían que Teresa de Calcuta trataba con esos leprosos. ¿Para qué hace eso si ellos son muertos vivientes? Solamente respiran, pero ya están muertos. Estaban al borde de la muerte. Estaban sin esperanza. Lo único que tenían era dolor. No había para ellos ninguna posibilidad de vida. Nosotros, igual, así estábamos sin Cristo. De la misma manera, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa similitud nos hace recordar para que nunca nos olvidemos cómo era nuestra condición, cómo estábamos nosotros delante de Dios y con qué méritos creen que nosotros pudimos presentarnos delante de Dios para que Él pueda salvarnos. Absolutamente ninguno, porque así como estos leprosos, ellos y nosotros estábamos separados, excluidos y estábamos muertos sin esperanza. Pero ellos también tenían la imposibilidad, la incapacidad, no tenían poder ni manera de cambiar su situación. Eso se llama la incapacidad natural que todo ser humano tiene. Así como nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos de nuestras propias fuerzas. Efesios 2, 8 y 9 lo dice con toda claridad. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe. Por eso, mis hermanos, este primer punto del relato de estos 4 leprosos, que la historia narrada como un relato del libro de los Reyes, no solamente aparece Eliseo como un personaje, el rey como otro personaje, los enemigos, la mujer que dio para comer a su propio hijo, el criado o el mano derecha del rey. Tenemos muchos personajes, pero los que traen la buena noticia, los que traen la solución, los que realmente fueron utilizados para cambiar la situación, no fue ni el profeta, no fue ni el rey, no fue ni los criados, no fue nadie más que 4 leprosos. ¿Qué esperanza hay en 4 leprosos? Nadie daría ni 5. Así que, mis hermanos, al igual que ellos, éramos espiritualmente mendigos.
viviendo en desesperanza, yendo directamente hacia la muerte, muertos espiritualmente, hasta que un bendito día, Dios obró, Dios cambió. Ese bendito día encontramos abundancia en Cristo. Ese día es el día de buenas noticias para tu vida. Así que el punto 1 es este. No te olvides que tu condición antes de conocer a Cristo era así. Así. El segundo punto que quiero resaltar de esta historia es el gran descubrimiento. Lo que Dios hace. Por eso, mis hermanos, todo lo que está en la Escritura es mostrar la incapacidad del hombre de resolver sus propios problemas y la obra salvífica y su gracia y su misericordia de que Dios siempre intervino para resolver nuestros problemas. Toda historia muestra que no hay nadie, no hay superhéroes, ni David, ni Abraham, ni Moisés, ni Gedeón, ni Josué, no son superhéroes. Son personas que usadas por el Señor hicieron grandes cosas, pero eran pecadores caídos como nosotros, que cometían errores iguales o peores que nosotros. Pero todos ellos apuntan a uno que es perfecto, a uno que merece la gloria, a uno que solamente debe ser exaltado, recordado y anunciado. Es Jesucristo. Por esa razón, es que cuando dice, versículo 6, porque Jehová había hecho. Qué hermoso. Subraya si le gusta subrayar. Porque cada vez que entra en escena Dios es para hacer algo favorable a nosotros. Siempre, siempre. Los leprosos decidieron arriesgarse. No tenían nada que perder. Es más, ya estaban perdidos. Estaban desahuciados. Estaban sin esperanzas. Estaban condenados. Así que decidieron tomar una gran decisión, valga la redundancia, de ir al campamento de los sirios. El campamento de los enemigos, que tenían crueldad y que lo único que querían era matarlos a los samaritanos, matar al pueblo de Israel, destruirlo para siempre. Esa era la idea. Lo mismo que Satanás quiere hacer y destruir a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó? ¡Qué sorpresa! Cuando llegaron al campamento, encontraron que todo estaba allí, pero no estaban los enemigos. No estaban los enemigos. Encontraron todo lo que buscaban. Para ellos en su momento era hambre, era abrigo. Y aparte de eso había plata, había oro, había abundancia por doquier. Estaba todo lo que ellos no tenían. Y siendo leprosos no tenían ni casa, ni hogar, no tenían nada. Esto es lo que le pasaría a alguien sediento en el desierto y encuentra un oasis de agua fría. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría si sabes cuál es la solución para tu familia y tú la has encontrado? ¿Tienes compañeros de trabajo que están desahuciados? ¿Que están pasando momentos horribles por causa de sus pecados? Y tú ya conoces el tesoro. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Pues lo que tenían los leprosos o lo que hallaron los leprosos no fue por mérito de ellos. No fue por estrategia de ellos. Ni siquiera una planificación de ellos. Ellos simplemente dijeron, vamos a morir. Si nos dejan vivir, viviremos. Y si no, vamos a morir. Porque si nos quedamos acá en la puerta, morimos. Y si entramos, morimos. La muerte está sobre nosotros. No tenemos otra cosa que perder. Vamos a morir.
Nunca te encontrarás con la salvación de Jesucristo hasta que no sepas que todas tus fuerzas están imposibilitadas de dar solución para tu vida. Hasta que no te declares muerto en delitos y pecados, nunca hallarás la vida. Nunca sabrás el dulce sabor de su gracia hasta que no experimentes lo amargo y podrido del pecado en tu paladar. Jamás podrás valorar las riquezas en gloria en Cristo Jesús hasta que dejes de mirar todas las cosas terrenales como si fueran lo que te hace falta para ser feliz. Pon tu mirada en Jesucristo. Él es el tesoro más grande. Por eso, mis hermanos, acá pasó algo maravilloso. Dios es el que actuó. Ellos no supieron qué pasó. Ellos nunca conocieron qué pasó. No escucharon la profecía del profeta que había dicho dentro de los muros. Ellos llegaron y se encontraron con el cumplimiento. La profecía estaba dentro, el cumplimiento estaba afuera. Dios había obrado. Y así estábamos nosotros desesperados sin saber cuál iba a ser el sentido de nuestra vida. Nunca se nos imaginó que Dios ya había obrado hace 2000 años en esa cruz favorable a nosotros, hermanos. Ya había obrado. Ya había obrado desde antes de la fundación del mundo cuando Dios determinó hacer un plan de redención. Ya había obrado el Señor desde el día que naciste, aún mientras te formabas en el vientre de tu madre. Dios ya había obrado porque te dio vida para que su propósito sea eterno y Él sea glorificado. Dios nunca llega tarde. Dios jamás se retrasa. Dios no deja inconcluso ninguno de sus planes. Dios sabe lo que hace. Y aún usando el dolor, aún usando estos cuadros terribles como el canibalismo que vemos que sucedió acá, Dios siempre cumple sus planes. Porque el pecado del hombre lleva a hacer cosas que ofenden a Dios. ¿Se imagina el dolor de aquella madre que cocinaron a sus hijos y se comieron a sus hijos y al otro día tenían abundancia de comida? Dios había obrado. ¿Y cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios a favor del pueblo, de su pueblo? ¿Sabe cómo bendice Dios a su pueblo? Atacando a los enemigos. Dios bendice a un hijo de Dios no con la presencia del Hijo de Dios, no con la presencia de su pueblo, sino donde están sus enemigos. Acá estaba el dolor, allí estaba Dios con su estrategia delante de sus enemigos. Y allí Dios obró. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Hizo escuchar en el campamento de los sirios, ¿qué cosa? Dice el versículo 6. Porque Jehová Dios había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendos de carro. ¿Qué más? Dios mío, qué tremendo. ¿Qué otra cosa? Estrépito de gran ejércitos. ¿Saben que todo esto es real? Es el mundo invisible de lo natural de Dios y lo sobrenatural para nosotros. ¿Se acuerdan lo que pasó un poquito antes con Eliseo y los sirios y Giezi y el siervo del rey, del Eliseo? Estaban sitiados, se sentían ellos que eran superados en gran manera por el ejército. Esto es maravilloso, mis hermanos. Versículo 17 del capítulo 6. Su siervo Giezi estaba muerto de miedo porque decían que era un gran ejército de los sirios. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí,
en el monte, que el monte estaba como lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron, él oró. Hermanos, esto es un correr el telón. Es un correr el telón, es mirar. Es mirar. Ellos oyeron. No fue un simulacro de sonido cuadrofónico. Pues allí estaba la presencia angelical. Y si esto aconteció con un pueblo en el Antiguo Testamento, que era rebelde, que era contradictorio, que era cabeza dura, que se levantaba permanentemente contra Dios, ¿sabe lo que sucede hoy para un pueblo redimido que está unido para siempre con Dios a través de Cristo Jesús, reconciliado? Que estamos escondidos con Cristo en Dios para siempre. Que no hay cosa creada que nos separe de Él. Que en Él estamos nosotros teniendo la victoria sobre victoria, triunfo sobre triunfo. ¿Sabe qué significa esto, mis hermanos? Que todo esto se hizo posible en una sola persona, en el conquistador, en el vencedor, en Jesucristo, y nosotros estamos en Él. Mis amados hermanos, esta es una imagen preciosa. A veces nosotros decimos, ¿cómo me gustaría que me acompañen los ángeles? ¿Usted quiere que los acompañen los ángeles cuando sale de noche? ¿Y quién es? ¿Quiere algo más? ¿Quiere algo más? ¿Sabe por qué Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor? Porque en Él hay perpetua y constante seguridad. Él es el castillo fuerte donde corre el justo. Él es la roca de nuestra salvación. El diablo no los tocará al que está en el Hijo de Dios. No nos toca. Venga a aprender el miércoles de la guerra espiritual. Yo sé por qué le digo. La realidad es que lo que ellos oyeron, los del campamento sirio, todo enemigo de Dios conoce una faceta de Dios que nosotros no la vamos a conocer jamás, porque nuestros pecados han sido propiciados en Cristo. Nosotros somos aceptos en el amado. Lo único que vamos a conocer para siempre es el amor de nuestro Padre Celestial, pero nunca vamos a conocer su ira. Nunca vamos a conocer su brazo desnudo. Pero los enemigos sí. Por eso ustedes verán que cuando Jesús caminaba, los demonios decían, oh Hijo del Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? No nos atormentes. ¿Saben quién es Jesús? Por eso, mis hermanos, Dios obró. Él hace huir al ejército enemigo. Él ha dejado el campamento lleno de provisiones. Lo que dice Pablo en Colosenses, Él despojó a los principados y potestades. Los despojó. Bendito sea el Señor. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí, hermanos. ¿Qué más noticia queremos que esta? En esta imagen nos ilustra la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Cuando vivimos en Él, cuando nos damos cuenta de que la batalla ya ha sido ganada en Él, cuando nuestros pecados han sido perdonados en Él, cuando la muerte ha sido derrotada por Él en la cruz del Calvario, cuando Él resucitó, nos garantizó esa vida eterna. Jesús ya ha hecho provisión de todo lo que necesitamos. Y todo lo que necesitamos es a Él, porque en Él está todo. Así que al igual que los leprosos, que encontraron alimentos y riquezas, nosotros también encontramos en Cristo Jesús nuestra mayor riqueza. Encontramos la paz, encontramos el perdón, encontramos su amor, encontramos su provisión, encontramos la salvación, encontramos una familia celestial, encontramos todo lo que nunca jamás pudiéramos tener. Amén. ¿Está contento?
ahora se le va a pasar. Eso es lo que éramos, lo que hemos recibido. Pero ¿por qué este sermón se llama No estamos haciendo bien? La tentación de disfrutar la bendición solo para nosotros es lo que le pasó a estos 4 leprosos. ¿Cuál fue la primera reacción? Entraron, vieron que no había nadie, tenían cierto temor, tenían cierto cuidado, porque después lo que dice el rey, si ustedes leen lo que sigue en el capítulo, cuando ellos van a dar la buena noticia, dicen, no, ellos están escondidos. Ellos se esconden para ver, para que nosotros digan, vengan, ahora todo es nuestro, y entonces allí nos van a liquidar. Buen razonamiento, tiene sentido, ¿no? Tiene lógica. Pero ¿qué pasó? Ellos entraron y empezaron a ir tienda por tienda a encontrar de todo. Si acá había un extremo hambre por causa del sitio, ellos lo último que vieron fue el oro y la plata. Primero comenzaron con su necesidad. Había hambre. Y ellos lo que hicieron es eso. Entraron y encontraron todo y fueron a comer. Así como llegamos nosotros con hambre de su palabra, empezamos a tragar todo, ¿no? A comer, a alimentarnos de Él, a beber de Cristo, de su agua viva, a beber de Él porque necesitamos fortalecernos, revitalizarnos de Él. Pero después de un tiempo de saciarse, ya la panza en algún momento dice hasta aquí nomás, ¿no? Porque ya nos llenamos. ¿Qué empezaron a ver cuando ya estaban comiendo el último bocado? ¿Qué vieron? ¡Wow! ¡Wow! Y tiraron la comida y empezaron ¿a qué? A guardar, a guardar. ¿Y a dónde iban? A esconderlo. ¿No están en cuadro? Desde que naciste de nuevo en Cristo Jesús, ¿te has saciado del pan de vida? ¿Te has saciado de su agua viva? ¿Has comido? ¿Te estás llenando? ¿Estás satisfecho? Y cuando empiezas a ver sus bendiciones, cuando empiezas a ver lo que te va a dar el Señor en gloria eterna, lo que eres heredero, las bendiciones, el dormir tranquilo, el saber que estás en paz con el Señor, que no hay condenación en Cristo Jesús, empezás a ver que hay tesoro en todo esto. ¿Qué haces? La primera reacción es esta. Disfrutemos nosotros un rato. Disfrutemos un tiempo. ¿Cuántas veces nos comportamos nosotros de la misma manera? Porque ellos comieron, bebieron, escondieron tesoros. En otras palabras, quisieron disfrutar de la bendición sin pensar en su propio pueblo, los demás que estaban allí comiéndose los hijos. ¿Te das cuenta? Cuando estoy haciendo hincapié todo este tiempo, y especialmente cuando hablamos del proyecto Nehemías, es que no me da a mí ninguna alegría pensar, porque puede ser que haya otras iglesias de sana doctrina, otras iglesias reformadas en Tucumán. No me da alegría. Quisiera que hayan 500 más. Que todas las iglesias vuelvan a la palabra del Señor. Que todas las iglesias vuelvan a encontrar de nuevo el alimento en Cristo Jesús. Dejar de estar haciendo canibalismo espiritual. Dejar de estar haciendo cosas que no tienen ningún valor. Dejar de estar inventando cosas que no tienen sentido. Hermanos, hay congregaciones, iglesias que necesitan encontrarse con las buenas noticias. Disfrutamos de la paz y de la salvación en Cristo, pero no nos preocupamos por lo que todavía siguen en tinieblas. Nos gozamos en la comunión que tenemos entre nosotros en la iglesia, mientras que otros mueren sin escuchar el Evangelio de Cristo. Dios nos ha bendecido espiritualmente, pero nos quedamos callados. Hermanos, no estamos haciendo bien.
Cada día que arrancas la hoja del calendario, cada semana que arrancas de tu calendario, y no tienes a uno siquiera tildado como que le hablaste de Cristo, no estás haciendo bien. Porque siempre hacemos hincapié de que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. No estamos haciendo bien, porque hoy es día de buena noticia. Hoy es día de buena noticia. Versículo 10. Vinieron pues y gritaron a las guardas de las puertas de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento. ¿Qué están haciendo ellos ahora? Anunciando, compartiendo la buena noticia. Nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino de caballos atados, de asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como la multitud de Israel que ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Cada vez que usted comparta el mensaje de las buenas noticias, va a haber gente que no le va a creer. ¿Qué podrían haber dicho estos 4? Más sí, problema de usted. ¿Sí o no? Ellos no hicieron eso. Ellos insistieron. Ellos dejaron que esto sea real. Y lo que pasó es que cuando fueron allí, el rey le dijo: id y ved. Y ellos fueron y siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios que habían arrojado por la premura. Salieron tan rápido que dejaron todo tirado por el camino. Volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. ¿Y saben qué pasó? Se cumplió la palabra de Dios hablada por el profeta. Y el seah de la flor de harina se empezó a vender por un siclo, y los 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Subraya eso también. Lo que Dios dijo se cumple. Lo que Dios dijo se hace. Y hermanos, todo esto está escrito para nuestro testimonio, para que sepamos que lo que Dios habló, así lo está haciendo el Señor. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo se apoyaba. ¿Se acuerda que dijo: aunque Dios abra la ventana del cielo y haga esto, yo no lo voy a creer? ¿Qué le dijo el profeta? Con tus ojos lo verás, pero no vas a comer nada. Porque ¿qué pasó? Que cuando lo puso a la puerta, ¿qué pasó? Lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón. ¿Lo vio o no lo vio? Y no gustó de esa bendición. ¿Qué quiere decir? Que van a conocer el Evangelio de Jesucristo los que el Señor determinó que van a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y que los que por más que vean y no crean, no van a gustar de la bendición de la salvación y van a morir eternamente. Es urgente compartir el Evangelio. Ahora háblate a ti mismo. Los leprosos finalmente entendieron la responsabilidad que tenían. Ellos entendieron, porque dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos que venga el amanecer, seremos hallados culpables y responsables de todo esto. Nuestra maldad nos alcanzará.
Así que ellos comprendieron que si se quedaban callados serían culpables. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Se acuerda allá en Ezequiel 31 cuando habla de 31 o 33? Yo no me acuerdo. 31 creo que es, ¿no? De la función de los atalayas. ¿Se acuerda? 33. El deber del atalaya. Dios te ha puesto por atalayas para que avises y que el impío escuche, se arrepienta y se convierta. Y si lo hace, tus manos serán lavadas y limpiadas de su sangre. Pero si tú ves el mal que viene y no le avisas y no le dices nada, yo demandaré la sangre de ellos de tu mano. ¿Hay responsabilidad de hablar del Evangelio de Cristo cuando su gracia se ha manifestado en nosotros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Sí, debemos hablarle a otros. Usted debe salir corriendo de aquí pensando ya esa persona que está en delitos y pecados, que está muriéndose sin Cristo, esa persona que está mal. Y decirle, yo no puedo callarme. Porque si sabemos que hay salvación en Cristo y no la compartimos, somos responsables. Porque si disfrutamos del perdón de nuestros pecados, sabiendo que en Cristo para nosotros ya no hay condenación, sino que hay solamente un mensaje de reconciliación, si no lo hacemos, estamos fallando en nuestra misión. Si hemos sido libertados de la muerte eterna, ya no vamos a sufrir la muerte eterna, no vamos a estar jamás separados. ¿Cómo no compartir con los que aún están perdidos? ¿Cómo no hacerlo? Jesús nos ha dado este mandamiento y si no obedecemos, es pecado de desobediencia. Él nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, 15. Así que la conclusión es esta. ¿Qué haremos? ¿Qué harás tú con esta gran noticia? ¿Qué harás? Hoy Dios nos está llamando a todos nosotros a salir de nuestra comodidad, de nuestro confort y de llevar el mensaje de salvación.